Amén. Muy buenas tardes. Qué bueno el poder reunirnos una vez más y el poder estar aquí eh, buscando al Señor juntos. Queremos darle las gracias a todos por estar acá. Bienvenidos. Al mismo tiempo, saludar a los que no pudieron venir. Hoy tenemos algunos que están enfermitos. Nos llaman que están en casa y pues sabemos que nos están siguiendo ahí por las redes sociales, por YouTube, así que los saludamos a ellos, que Dios los bendiga y que se puedan recuperar pronto y que estén al 100%. Creo que todos estamos agradecidos por poder venir a glorificar al Señor, ¿verdad? Y poder estar acá. Dios es un Dios bueno, ha sido bueno, seguirá siendo bueno, y el que podamos estar acá, pues es un regalo de Él, ¿no creen? Así que vamos a empezar orando, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo, que Él sea el que hable a nuestras vidas, y lo que vamos a aprender hoy, que lo podamos atesorar en nuestros corazones. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie unos segunditos? Vamos a tomar de aire, vamos a orar y a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde, gracias por este tiempo que nos permite estar juntos, gracias porque nos permites reunirnos para que juntos podamos alabarte y bendecirte. Y Señor, ahora pedimos de que seas tú hablando en nuestras vidas y lo que vamos a aprender hoy, Señor, que lo podamos atesorar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios. Él es digno de toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Amén. Muy bien, en la semana pasada, si ustedes se acuerdan, aprendimos que Dios es nuestro Padre y que en su misericordia y en su gracia había prometido perdonar nuestros pecados. Ahora, su promesa fue establecer un nuevo pacto. Kenny estuvo hablando de eso hace unas semanas atrás y la cumplió por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así ofreció perdón absoluto para aquel que quiera recibirlo. Ahora, en nuestras vidas regulares, en términos generales se podría decir, se reconoce que para vivir una vida plena, vamos a ponerlo de esa forma, cada persona necesita aceptación, necesita seguridad, necesita amor, un propósito en la vida, reconocimiento, aprecio, cuidado y afecto físico. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que saber de que no hay ninguna persona en este mundo que vaya a poder cumplir eso en nuestras vidas. Porque todos somos humanos y todos fallamos. Y la única persona que va a poder satisfacer todas esas necesidades es Dios. Y por eso necesitamos llenarnos de Dios. Pero fíjense que, no sé si ustedes han pensado, pero a veces pensamos en un amigo y creemos, ok, necesito un amigo, quiero tener un amigo, y por X o Y razón nos sentimos defraudados, nos quedaron mal, nos sentimos traicionados. Pero sabes una cosa, aún tú no vas a poder ser ese mejor amigo para todos. Alguna persona también se va a sentir traicionada por ti, o tal vez sin tú querer no llenaste ciertas necesidades de su vida. Y entonces eso es normal, porque como humanos no vamos a poder llenar todas esas necesidades de otras personas y no vamos a poder llenar todas esas expectativas. El único que las puede llenar es Jesús, es Dios. Por eso es que tenemos que descansar en Él y no podemos descansar en otras personas, más de alguna persona, por muy bien que se porte, por muy perfecta que nosotros la miremos, por ser humanos va a haber una falta. Ahora el punto aquí es que cuando existen esas faltas y nos las hacen a nosotros, ahora nosotros necesitamos perdonar. Jesús vino a morir por nosotros, el pacto fue establecido, el nuevo pacto, somos salvos por su gracia. Pero la pregunta es, ¿qué debemos de hacer nosotros ahora cuando alguien nos ofende? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué condición hay para que Dios perdone nuestros pecados en nuestras vidas diarias? Y vamos a estar hablando de eso un poquito. Hoy vamos a hablar y el tema es practicando el perdón. Y
Este tema es basado en lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Ya llevamos 4 semanas hablando acerca de arrepentirnos de las obras muertas. Y vemos que las obras muertas, hay cosas que hacemos que no nos van a dar la salvación, por más que hagamos las cosas. La salvación nos la da por medio de Jesús. Pero este practicar el perdón nos habla acerca de que necesitamos hacer esto activamente. Ahora, debemos entender que la interacción con otras personas, el estar relacionándonos con otras personas, vamos a ofender y van a haber ofendidos. Y es por lo que necesitamos saber pedir perdón, pero también perdonar. Y si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que hacerlo de esa manera. Miren, vamos a leer Mateo 6, 14 y 15. Y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto está al final del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también a vosotros... Perdón, me perdí aquí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es una de las condiciones. A veces uno dice, está bastante difícil en cierta forma, porque si yo no perdono, me van a perdonar a mí. Y por eso es que hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando acerca de practicando el perdón. Y según el versículo que vamos a ver ahorita, perdonar a nuestro prójimo debería ser una acción que va a resultar del beneficio de haber sido perdonados por Dios. Como Dios nos perdonó, ahora nosotros deberíamos perdonar. Y vamos a ir a Efesios 4:32. ¿Me ayudan a leerlo? A las 3. Que ahora los veo a todos así viendo en la pantalla. Como estamos en diferentes salón, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. A las 3, 1, 2 y 3. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Este texto indica que perdonar es algo activo. Es perdonar de manera activa. Necesitamos ser amorosos, como nuestro Padre Celestial es amoroso. Así, y eso viene a dar ese amor. Yo sé que las semanas pasadas lo hemos mencionado de la parábola del hijo pródigo, que la mayoría creo que nos gusta mucho. Y ese padre que él perdonó, a pesar de que el hijo se fue, el hijo se portó mal, el hijo ahí sí que pecó contra su padre, pero cuando regresa, el padre sale a recibirlo, el padre sale a amarlo y lo perdona. ¿Por qué? Porque es un padre amoroso. Pero el punto aquí es que dice que nosotros debemos perdonar a otros como Dios nos perdonó. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que a ti el Padre salió corriendo a perdonarte, nuestro Padre, Dios, a perdonarte cuando tú llegaste arrepentido de tus pecados? ¿Crees que Él llegó y no sé cómo era tu vida, pero cuando tú reconociste al Señor como tu Salvador y te diste cuenta que Él era tu Señor y dijiste, wow, Él me ama, y fuiste, ¿tú sientes o tú llegaste a sentir eso, que Dios salió corriendo, que Dios se estaba buscando y que Él te amó y te abrazó y te perdonó todos tus pecados? Yo creo que todos lo sentimos, porque así fue, ¿verdad? O sea, en mi caso yo así lo sentí, que Dios estaba ahí, que Dios me perdonó, que Dios me amó. Y no le importó mi pasado, no le importó lo que yo había hecho, Él me perdonó. Pero ahora Él dice, así como yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Así como tú sentiste ese amor, ahora tú perdonas hacia los demás. Y yo, les soy sincero, yo cuando leo todo esto, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí predicando nos pasa, cuando uno lo lee, uno es el primero que es confrontado con la palabra y con eso, ¿verdad? Y uno dice, ay sí,
Así es. Y esto aplica a nuestras vidas. Entonces, como les digo, vamos a estar hablando de eso hoy, de practicando el perdón. Ahora, vamos a hablar del amor y el perdón. Y aquí es interesante, como yo estaba hablando del amor del Padre, es que es imposible amar como Jesús ama sin practicar el perdón. Fíjense que el amor y el perdón están unidos y es imposible separarlos. El perdón es una expresión importante del amor. El que ama perdona, básicamente. Y la Biblia utiliza la palabra amor en el idioma original, y este concepto de palabra amor en el idioma original incluye el perdón. O sea, si entendemos la palabra amor en el idioma original, incluye el perdón. O sea, el perdón va unido con el amor. Entonces, si amamos, nosotros vamos a perdonar. Y cada cristiano, cada cristiano debe incondicionalmente amar como Jesús nos amó. Y a veces no sabemos hacerlo, o a veces no sabemos cómo, pero sin embargo es algo que debemos de hacer. Porque el amor, el perdón está directamente relacionado con el amor. En 1 Juan 4:20 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Todos decimos yo amo a Dios aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero mire lo que dice ahí. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, nada que ver. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, yo sé que lo hemos leído varias veces, pero está tan claro. Es el pecado realmente el que nos separa de Dios. Y fíjense que el pecado es el que provoca la separación entre el hombre y Dios. Pero el pecado también es el que provoca la separación entre los hombres. Si nosotros estamos bien con Dios, si nos acercamos con Dios, si le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, esa relación con Dios va a estar buena, va a estar fuerte, va a estar sólida. Lo mismo es con las personas. Si nosotros con alguna persona no tenemos una buena relación y no perdonamos o no nos perdonan, entonces va a existir esa separación. Así que no podemos tener una relación con una persona, una buena relación, si no hemos perdonado. Y aquí vienen varios puntos que tenemos que ir pensando, ¿verdad? Porque ¿cómo está nuestra vida, verdad? ¿Qué personas tenemos que no hemos perdonado, que no nos han perdonado, o que tenemos que aclarar esas situaciones? Y por eso es que esta serie que estamos hablando es tan importante, porque en cada día que hemos hablado es bastante básico, como dice Hebreos 6, pero nos va retando. Ok, esto es lo básico, yo lo tenía que tener, yo tendría que haber aprobado esta clase, básicamente. Entonces, si deseamos disfrutar de todos los beneficios de Dios que Dios nos ofrece, necesitamos vivir en esa libertad, avanzar la madurez. Debemos entender acerca del perdón, que Dios nos ha dado el perdón, pero lo mismo como nosotros tenemos que extender perdón a otras personas. Dios nos ha perdonado, pero ¿sabía usted? El perdón tiene un costo. El perdón tiene un costo. A veces no lo pensamos de esa forma, pero tiene un costo. Y le voy a dar un ejemplo. Tal vez es un ejemplo muy, muy humano. Esto lo escuché de un pastor, este ejemplo, y me parece muy, muy adecuado. Dice, cada vez que tú decides perdonar a alguien, eso tiene un costo que tú estás decidiendo asumir. Por ejemplo, si alguien toma tu carro sin permiso, se lo lleva, lo choca, cuando regresa con el carro chocado, y tú decides perdonarlo. Tú decides, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te perdono y no te preocupes por el carro. Ok, parece una obra muy buena, pero hay un costo, porque o pierdes el carro, o el carro bajó de precio por el golpe, o tienes que pagar por arreglarlo. Entonces
tiene un costo. Ese perdón que tú diste tiene un costo. Así que el perdón tiene un costo. Si tú decides perdonar a una persona, tú estás asumiendo el precio de ese problema. El perdón, por eso te digo, tiene un costo. Si alguien te maltrata o alguien te hace daño y tú decides no pagarle con la misma moneda, tú decides no tomar venganza contra esa persona y tú decides realmente perdonarlo, aunque duele, ¿verdad? Porque duele cuando te maltratan, cuando te hacen algo, cuando te molestan, pero tú estás decidiendo sufrirlo tú por esa persona. Y realmente lo que estás haciendo es no hacer que el otro sufra lo que merece, porque él hizo algo incorrecto. Entonces, tú estás asumiendo ese costo del perdón. Cuando alguien te hace daño y tú decides perdonarlo, eso duele porque estás decidiendo sufrirlo tú. Y no, como te digo, no estás haciendo que el otro pague lo que merece en ese sentido, ¿verdad? Ahora, en un sentido infinitamente mayor, o sea, les di el ejemplo del carro, pero en un sentido infinitamente mayor, Dios no puede perdonar a los pecadores sin asumir el precio que cuesta perdonarlo. Porque todos hemos transgredido la ley, todos somos transgresores, pero entonces tiene que haber un pago. Y ese precio es el que tomó el mismo Jesús, mismo Dios, enviando a su Hijo a morir por nosotros y que sufriera todo lo que sufrió en la tierra por nosotros. Entonces te das cuenta, ese perdón tiene un costo. Y Dios decidió hacer ese pago, como yo les decía, a través de la muerte de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio realmente. Que el amor de Dios, lo que Dios amó y proveyó de su, o sea, proveyó el pago para que no hubiera esa justicia sobre nosotros por el pecado. Entonces, si tú te das cuenta, el amor y el perdón no los puedes separar. Entonces Dios nos pide que amemos a todas las personas, que amemos al Señor nuestro Dios, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amor no se puede separar del perdón. Entonces, si amamos, tenemos que perdonar. Y wow, entonces ahí como que a veces podemos pensar, pero ¿y qué ve lo que me han hecho? ¿Verdad? ¿Qué todo eso? Pero imagínate Dios lo que hizo. Él mismo proveyó de una respuesta, de un pago al pecado de nosotros. Por amor. Ahora, ¿qué es perdonar? Miren, les voy a leer rapidito aquí. Según el diccionario de la Real Academia Española, perdonar es remitir la ofensa, deuda, falta, delito u otra cosa. También dice que significa eximirle de la obligación que tiene. En el Nuevo Testamento, las palabras perdonar dan la idea de liberar, remitir, perdonar, dejar, ser indulgente, dar gratuitamente. Y esto se aplica tanto al perdón concedido por Dios al ser humano como el que debe ofrecer el ser humano a una persona. Entonces, ¿qué implica perdonar? Y aquí nos va a salir. ¿Qué implica perdonar? Implica, ¿me la ayudan a leer? A las 3, 1, 2 y 3. Perdonar implica absolver, cancelar una deuda en su totalidad. Por ignorancia. Muy bien, eso es lo que implica entonces perdonar. Perdonar no significa que el ofensor, que lo que el ofensor haya hecho en contra de nosotros sea correcto. Pudo haber estado incorrecto. Simplemente significa que nos negamos a juzgarlo y a condenarlo. Y miren, la verdad que debemos de dejar la venganza a Dios. Y en Romanos 12:19 dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como reconocemos a Dios como nuestro Rey justo, como un Dios justo, entonces decimos, bueno, la venganza es tuya al Señor y a ti te lo dejamos. Pero fíjense que yo estaba meditando en algo.
Porque nosotros decimos, ok, Señor, tuya es la venganza, pero dale duro, ¿verdad? Tuya es la venganza, pero dale duro, Señor, porque mira, lo que me hizo o lo que hizo esa persona fue fuerte. O sea que Él tiene que pagar y tiene, o sea, dale duro. Entonces yo me ponía a pensar, si estamos en ese punto, entonces ahora nosotros estamos poniéndole a Dios una condición de lo que Él debe de hacer para juzgar. Y no estamos dejando que Él juzgue con base a su justicia, porque Él va a ser justo. Ya sea el trato que Él tenga con el ofensor, es cuestión de Él. Porque no sabemos el trato que pudo tener el ofensor con Él. Y Dios lo perdona y pongámosle que no tengo ninguna consecuencia. Y ahí estamos nosotros, Señor, pero no que la venganza es tuya. No te vengaste, ¿qué pasó? Porque entonces ahora, ¿se dan cuenta? Nos ponemos como del lado de que nosotros somos los dioses, ¿verdad? Que nosotros decidimos qué es lo que le toca. Y Señor, si tú no te vengas de Él y no sufres porque no lo estás haciendo correctamente. Entonces, yo me ponía a pensar esto porque a veces, sí, dice aquí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros le decimos a las personas, no nosotros, ¿verdad? He escuchado a otras personas decir, es que la venganza es de Dios y vas a ver cómo te va a dar, porque te va a dar duro. Entonces, ¿será que realmente estamos perdonando? Sí estamos técnicamente dejándole la venganza a Dios, pero estamos poniendo una vez más nuestro juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, la venganza es de Dios, pero Dios se encarga cómo va a ser su trato. Eso ya no está de nuestro lado, ya no nos compete a nosotros. Eso es de Dios. El problema es que cuando nosotros no perdonamos, tenemos situaciones en nuestras vidas, consecuencias. Porque muchas veces cuando nosotros nos hacen algo, es nuestro orgullo el que está ahí. Y nosotros queremos justicia y queremos que se pague. Y por eso es que a veces este orgullo nos hace difícil que perdonemos. Pero fíjense que podemos caer en situaciones donde podemos tener consecuencias de no perdonar. Y yo lo que hice es que vamos a hacer algo. Se los voy a poner aquí arriba. Vamos a poner primero el versículo. Vamos a hacer algo rapidito para no tardarnos tanto. Y ustedes me van a leer el versículo y me van a decir cuál es la consecuencia. Yo quiero que me ayuden a pensar en la consecuencia de no perdonar, basado en lo que vamos a estar leyendo. Así que primero vamos a ver Mateo 6, 14 y 15, que ya lo leímos. Este va a estar fácil, pero me ayudan, vamos a leerlo a las 3, 1, 2 y 3. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es la consecuencia de no perdonar? No recibir perdón. Vamos a ver cuál. ¿Nos podrías pasar la respuesta, Matthew, por favor? ¿Qué sería? Eso, no seremos perdonados. Muy bien. Vamos a hacer el segundo. Ya me entendieron cómo lo vamos a hacer, ¿va? Pero sí, muy bien, Corín. Vamos a ver, al siguiente, Lucas 17, del 1 al 4. Y pensemos cuál podría ser aquí la consecuencia. A las 3, vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Cuál creen ustedes que es la consecuencia de no perdonar? Está así medio escondidita, pero sí está ahí. Vamos a ver. ¿Cuál sería, Matthew? Seremos piedra de tropiezo. Y dice, mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Se dan cuenta? Eso está fuerte. Esa es otra consecuencia. Vamos a ver la tercera.
Vamos a ver Proverbios 18, 19. Y vamos a leerla en Nueva Traducción Viviente. Y dice así, a las 3, 1, 2 y 3. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Yo cuando leí eso dije, wow, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Wow. ¿Cuál creen ustedes que sea ahí la consecuencia? Vamos a ver si nos la da. ¿Me la leen? ¿Qué dice ahí? Limitamos o anulamos el impacto de nuestro testimonio. O sea, ya no hay testimonio. ¿Es acaso sorpresa que muchos de nuestros seres queridos no son salvos a pesar de nuestras oraciones? Cuando nosotros no hemos tratado realmente con nuestra amargura y la forma en que reaccionamos contra ellos. Podemos obstaculizar el alcance de personas debido a nuestra falta de perdón o que no hemos pedido perdón. Porque ese es nuestro testimonio. Entonces dicen, no, pues para ser así, no, ¿cómo voy a creer yo en ese Dios que esta persona tiene? Pero ahí es donde tenemos que estar pensando, nuestro testimonio, no vamos a poder alcanzar a estas personas. Entonces la pregunta es, ¿será que estamos reflejando correctamente la manera que Dios nos ha perdonado? ¿Se acuerdan que leímos al principio? ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Cuánto nos perdonó Dios? ¿Cómo Dios nos dejó que nosotros nos acercáramos a Él y Él salió corriendo a nuestro rescate? ¿Será que nosotros estamos demostrando correctamente la manera que Dios nos perdonó? Así como decía ese versículo al principio. Así que, porque Dios no nos perdona para hacernos sentir vergüenza o para demostrarnos a todo el mundo que somos pecadores. Él no lo hizo ¿para qué? Para que seamos libres. Para que seamos libres. Entonces, ¿cómo estamos perdonando nosotros? ¿Lo estamos haciendo para que la otra persona sienta vergüenza de que nos ofendió? ¿O lo estamos haciendo para que se sienta libre? En segunda de Pedro capítulo 1, no está aquí, no va a salir acá, pero Dios dice que es pecaminoso estar pensando en nuestros pecados una y otra vez. Porque Dios lo que quiere es que tengamos libertad, que seamos libres, que dejemos el pecado atrás, que caminemos puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así tenemos que caminar. Pero a veces estamos atados. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no perdonamos, no le estamos dando esa libertad a las personas. Entonces, ¿será que cuando alguien ha fallado a nosotros le podemos transmitir a estas personas la libertad de acercarse a nosotros para poder arreglar la situación? ¿Para poder sanar esa situación? ¿Será que lo estamos haciendo como Dios lo hizo? ¿Nosotros lo podemos hacer también? Y a veces pensamos, es que no puedo perdonar porque esa persona va a seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Pero Dios nos perdonó sabiendo que nosotros íbamos a hacer las cosas, el pecado una y otra vez. También Él nos perdonó. Entonces esa no sería excusa, ¿verdad? Entonces, ¿será que nosotros seguimos ese ejemplo de Dios de perdonar de corazón? ¿O ponemos pretextos para perdonar? Entonces, me voy a la consecuencia. La consecuencia es que nuestro testimonio no va a ser efectivo por la forma en que nosotros estamos obrando. Y esa sería otra consecuencia. Vamos a ir a otra consecuencia. Lucas 6:37. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Cuál creen ustedes que sea ahí la consecuencia? Y somos juzgados de la misma manera en que juzgamos a otros. Esa es la consecuencia. Y vamos a ir a ver otra. Hebreos 12, 14 y 15. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál creen ustedes que sea ahí
La consecuencia está casi al final. Ajá, muy bien. Daremos lugar a raíces de amargura. Y permitimos que la amargura entre en nuestras vidas cuando no respondemos con amor, cuando no perdonamos con amor. Y a veces creemos que ya estamos bien, ya perdonamos, pero cuando vemos las expresiones como es que tú nunca haces esto, esto y esto, ese tú nunca es porque tal vez no hemos perdonado antes. Tú siempre haces esto, tal vez no hemos perdonado antes. Tenemos que analizarnos, ¿verdad? Y miren esta otra. 2 Corintios 2, 10 y 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué creen ustedes que sea ahí la consecuencia? Hasta el final, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Damos ventaja a Satanás. Cuando no perdonamos, damos ventaja a Satanás. Y existen otras consecuencias que serían muchas, pero para darles unas, aquí tengo anotadas, por ejemplo, la depresión, la incredulidad, la insensibilidad hacia otros, la ingratitud, la tensión, las enfermedades, la frustración, el enojo, el resentimiento, la negatividad. Todas esas son consecuencias de no perdonar. Entonces necesitamos analizarnos. Pero a veces pensamos, qué difícil es esto, ¿verdad? Miren, en Lucas 9:23, primero vamos a decir, dice, el camino de la cruz, pero dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos de nosotros hemos oído ese versículo? ¿Verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una de las formas de practicar esta verdad es cuando nos atrevemos a llevar una vida de perdón. Así que tenemos que renunciar a todos nuestros derechos de castigar a los que nos ofenden, porque estamos negándonos a nosotros mismos. ¿Qué puede ayudarnos en estos momentos, en estas situaciones? Recordar lo que hizo Jesús por nosotros, cómo Él nos perdonó. Y cuando lo entendemos podemos caminar de mejor forma. Y miren, Colosenses 3, 13 y 14. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si algo tuviera que dejar contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero al principio dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Básicamente, soportándonos, perdonándonos unos a otros, como lo hizo Jesús con nosotros. Entonces, el perdón bíblico que habla lo que estamos aprendiendo no es decir, te perdono y eso significa que ya no te voy a pegar de regreso. Te perdono y ya no te voy a pegar de regreso. No, eso es solamente decir que no te voy a pagar mal por mal. Eso es básicamente el perdón mundano. Se sabe que así es. El perdón bíblico es el perdón del corazón, es activo. ¿Qué es activo? Entonces, ok, me pegaste. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible por amarte de una forma extravagante, mostrándote el amor de Cristo. Haciendo todo lo posible para estar reconciliado contigo. Ese es el amor bíblico, el perdón bíblico. Voy a hacer todo lo posible, mostrándote amor, haciendo que sea fácil que tú encuentres mi perdón. Te voy a dar motivos, te voy a dar el camino para que tú veas que es fácil llegar a pedirme perdón. En la iglesia, por ejemplo, debería ser de una forma correcta. El que ofende y el ofendido, los dos deberían de buscar el perdón y deberían de encontrarse a medio camino. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Porque entendemos esto. Ahora, ese es el perdón bíblico. El perdón bíblico es eso. Es un amor, como yo les decía, es un amor activo, donde yo te digo que
sí, yo sé que me dañaste, pero te voy a amar de una forma tan que no te lo esperas, que estoy dispuesto a que reconciliemos la situación. Ese es el amor. Yo sé que es un poco difícil, ¿verdad? Porque nos ponemos a pensar y decimos, ¿yo cómo voy a hacer esto? Pero así es como nos perdonó Jesús a nosotros. Y como yo les decía, a pesar de lo que nosotros hicimos, Él estaba esperándonos a que nosotros llegáramos, y cuando nos medio acercamos, Él salió corriendo y qué bueno que viniste a pedirme perdón. Tenemos esa nueva relación. Así deberíamos hacerlo nosotros. Ahora, solo aclarando, este perdón es el perdón entre hermanos, que yo les estoy hablando. Esto es lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que tienes que perdonar a la gente del mundo de esta manera, ¿verdad? En cierta forma. ¿Por qué? Porque tienes que perdonar, pero tampoco tienes que abandonar la sabiduría, ¿verdad? Si alguien te roba y tú le perdonas, no vas a dejar tu cartera a un lado de esa persona después de que te roba, ¿verdad? Eso sería falta de sabiduría. O sea, perdonas, pero también tampoco pierdes la sabiduría, ¿verdad? O sea, aclarando ese punto, ¿verdad? Pero cuando alguien te pide perdón, o cuando entre hermanos, ese perdón debe ser así. Que la otra persona, si nosotros ofendimos, que nosotros podamos llegar a la otra persona, pero si nos ofendieron, también dejarles el camino para poder reconciliar esa situación. Y a veces nos cuesta porque nos duele, pero ya aprendimos que sí hay un costo en el perdón, y eso es lo que vamos a darle a las personas. Pero Señor, la venganza es tuya, pero tú encárgate, Señor, y sé tú justo y perdona con justicia, y haz el trabajo con justicia, y no sea mi sentir. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos, la persona que nos falló, que le podamos demostrar el amor de Dios, para que ellos se puedan llegar a pedir perdón, y así sentirse libres y ser libres, que todos podamos caminar de esa manera. Entonces, para ir concluyendo, yo tengo una lista aquí de las cosas que debemos de hacer, practicando el pecado, que ese fue el tema de la prédica. Algunos pasos que te pueden ayudar. Ok, Señor, ayúdanos ahí, ¿verdad? Primero, reconozcamos que consciente o inconscientemente podemos ofender a alguien. Y es interesante decir consciente o inconscientemente, porque a veces nos damos cuenta que ofendimos a alguien conscientemente, pero podemos fallarle a alguien inconscientemente, y esta persona va a sentirse ofendida, y tal vez ni nos dimos cuenta, porque sería inconscientemente. Pero reconozcamos que puede pasar. Y así que si alguien se acerca a nosotros y te dice que lo ofendiste, en lugar de buscar excusas y ver cómo nos justificamos, aceptemos la responsabilidad y pidamos perdón. Y así podemos arreglar la situación. Si es necesario restituir algo, pues hagámoslo, restituyámoslo. Pidamos perdón a Dios, sabiendo que Él nos va a perdonar. Si alguien te ofende a ti consciente o inconscientemente, estemos preparados para perdonar, independientemente si nos piden perdón o no nos piden perdón, porque nosotros queremos tener una buena relación con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y después oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos dé la gracia para que, habiendo perdonado, podamos tener paz y podamos tener esa relación buena con la persona. Que nos podamos relacionar correctamente con el ofensor. Y por eso yo creo que en esa parte es tan importante el decir, pidamos al Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza no nos quiere dejar. Pero el Espíritu Santo, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos primero a perdonar. Bueno, ya perdoné.
y después a tener paz y poderme relacionar correctamente con esta persona. Y recuérdate esto, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. O sea, si tú vas a esperar a que ya no sientas nada para perdonar, lo más probable es que no va a llegar ese día. O tal vez saber cuándo. Pero tú tienes que tomar la decisión de perdonar. Yo decido perdonar a esta persona. Y ahí es cuando, Señor, ayúdame ahora a tener paz. Y obviamente, yo sé que esto es bastante resumido porque tienen que darse otros puntos, ¿verdad? La persona tiene que poder hablar con la otra persona, poder sanar, que la otra persona, si entiende este concepto, podemos caminar de esa manera. Ahora, yo te quiero hablar como congregación. Nosotros como iglesia, como hermanos, apliquemos esto. Porque nosotros estamos aquí, Dios nos trajo aquí, creemos que Dios nos tiene aquí con un propósito. Entonces apliquemos esto entre nosotros, primeramente, entre nosotros, por lo menos entre nosotros, ¿verdad? Si yo siento que alguien me falló, Anthony me falló, que yo pueda ir a hablar con él y que él me pueda escuchar y que podamos tener esa relación y podamos arreglar el problema con palabras, ¿verdad? Con buena forma. Pero yo quiero mantener esa relación con todos. Entonces yo estoy consciente que yo te puedo fallar consciente o inconscientemente, valga la redundancia. Yo lo puedo hacer. Entonces si tú vienes conmigo y me dices, Leo, fíjate que me fallaste en esto o me sentí así, pues yo te voy a oír. Haré lo mejor posible para no justificarme, porque mi naturaleza la va a querer hacer, pero hablémoslo y trataré de pedirte perdón o te voy a pedir perdón para que tengamos esa relación buena y podamos tener una relación aquí entre hermanos y que podamos caminar. Yo creo que eso nos va a hacer que seamos un grupo sólido y que podamos ir caminando. Y por eso es que es tan importante Hebreos 6, como hablábamos, arrepentimiento de obras muertas. Y está tan básico, pero el perdón es tan importante. Y entre hermanos le debemos hacer con más intencionalidad. Entonces caminemos de esa manera. Tenemos un Dios bueno. Y miren, que seamos, Dios es conocido por ser un Dios perdonador, por ser un Dios que se acerca, que deja que uno se acerque. Seamos nosotros conocidos por eso. Somos personas que perdonamos. No sé si te pasa por la mente ahorita, pero a mí me pasa por la mente. ¿Y qué tal si la persona me vuelve a fallar y me vuelve a fallar y me vuelve a fallar? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuánto tenemos que perdonar? 70, 27. Un montón de veces. Entonces, y lo que pasa es que Dios nos pone, diríamos nosotros, la plana, ¿verdad? El ejemplo. Que Él nos perdona. Y nos perdona 70 veces 7. Y con amor. Entonces, nos toca hacer lo mismo ahora. Pero trabajemos en nuestras vidas también para que podamos, porque si nos amamos, va a ser más fácil, ¿verdad? Si yo te amo a ti, tú me amas a mí, yo sé que no quieres el mal para mí y tú sabes que yo no quiero el mal para ti. Vamos a poder tener ese tipo de conversaciones y nos vamos a perdonar y vamos a poder caminar bien, agradando a Dios. Amén. Muy bien, vamos a terminar orando. Y precisamente hoy es el día que tomamos la cena del Señor, la Santa Cena. Si tú no sabes muy bien lo que hacemos o es nuevo para ti, no te sientas presionado. Pero la Santa Cena la tomamos aquí, nosotros lo acostumbramos a hacer una vez al mes. Y lo hacemos porque recordamos el sacrificio de Jesús, lo que estamos hablando ahorita, de su perdón, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y entonces, ¿qué mejor de lo que estábamos hablando del perdón para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y pedirle perdón a Él? Y pedirle perdón si hemos sido carentes de perdón hacia otros o si no nos hemos acercado a otros para pedirles perdón y llegar hacia Él. Como te digo, eso es algo que hacemos nosotros
una vez al mes, pero no se sientas, por favor, en ninguna forma presionado, que lo tienes que hacer. No, si no lo sabes hacer, es mejor que nos preguntes, porque la palabra de Dios sí dice que es mejor hacerlo con el entendimiento, ¿verdad? Y así que, si no, como te digo, dice la Biblia, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, yo creo que es importante que sepamos bien qué es lo que estamos haciendo. Y como te decía, si no tienes claridad, no te sientas presionado, pregúntanos y nosotros explicamos por qué hay que hacerlo. Si nunca lo has hecho, no lo tienes que hacer. Mejor pregúntanos. Así tenemos la claridad y lo hacemos con el entendimiento, como dice la palabra. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Le vamos a pedir que nos perdone, que nos limpie, que quite de nosotros todo pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante ti a pedirte perdón por nuestras faltas. Sabemos que te hemos fallado con nuestros pensamientos. Señor, nos hemos fallado con nuestros actos, acciones, reacciones, Señor. Y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Y te pedimos que nos quites toda contaminación y que podamos ser dignos de ser partícipes de este momento. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te voy a pedir que pases al frente y que pases a recoger una copita, un vasito con el pan. Y amén. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y al final dice así: pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Señor, gracias por tu sacrificio, para hacerte humano, por venir a esta tierra a morir por nosotros. Este pan, Señor, no es tu cuerpo, pero simboliza tu cuerpo, que fue entregado por nosotros. Te hiciste hombre para llevar nuestras dolencias, nuestro pecado, Señor. Y cómo no estar agradecidos contigo. Y hoy recordamos tu sacrificio. Y como dice tu palabra, todas las veces que comiéramos de este pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y lo hacemos con ese entendimiento, dándote las gracias. Gracias, Dios. Y es un privilegio para nosotros hacerlo y es un gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que comamos del pan. Y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por tu sangre, sangre del nuevo pacto, sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros, sangre que nos redime, sangre que nos limpia, sangre del nuevo pacto, que es un pacto de gracia, y que por eso podemos llegar ante tu presencia. Gracias, Jesús, por esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar
de esta copa. Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, gracias. Este acto es un acto entendemos que es por amor, recordando lo que Él hizo por nosotros. Y yo tal vez antes de terminar y de que nos vayamos a la casa, solo uniéndolo a lo que estuvimos aprendiendo, es importante que nos analicemos y cómo estamos en nuestra vida con el perdón, otorgar perdón y pedir perdón. Les soy sincero, no es fácil, no es fácil. Yo cuando hago algo incorrecto, digo, Señor, ahora tengo que pedir perdón. Qué difícil, pero sé que lo tengo que hacer. Y a veces digo, lo había pensado antes, porque ahora estoy en esto y tengo que pedir perdón. Que no es fácil. Pero Dios eso quiere que hagamos, que pidamos perdón. Y asimismo, cuando alguien viene a nosotros, y tal vez cuando nos han dañado más, nos cuesta otorgar ese perdón. Pero lo que hicimos hoy de la Santa Cena es eso, recordar que Él sí nos perdonó. A pesar de todo lo que nosotros hicimos, lo que hemos hecho, Él sí nos perdonó. Y si Él dice que perdonemos como Él lo ha hecho, que nosotros lo podamos hacer. Que nosotros lo podamos hacer con las personas que nos han fallado. Como hablaba, obviamente, con sabiduría. Tienes que tener sabiduría. Pero que sí otorguemos ese perdón. Sabiduría en lo que viene después. Pero tú entregas ese perdón. Perdonemos. Entreguemos el perdón. Demos el perdón. Eso es lo que a Dios le agrada. Que perdonemos. Y que caminemos de esa forma. Y ¿sabes qué? La persona va a estar liberada, pero nosotros también. Y vamos a poder caminar mejor. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude y que nos dé fuerza, fortaleza, claridad. Y no sé si a ti te pasa, tal vez cuando tomas este tema, peleamos contra este tema en algunas áreas, pero pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, dirección. Porque como que peleamos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es lo que dice la Biblia. Que nos dé fuerza. Que Él sea su Espíritu Santo ayudándonos como terminaba yo. Que sea el Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, esa paz para saber, para poderlo hacer. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu sacrificio y por tu perdón hacia nosotros, porque tú, dice la palabra, andas buscándonos, Señor. Tú te acercaste primero, tú nos amaste primero y nos has perdonado. Y ahora, Señor, nosotros queremos hacer lo mismo. Nuestra naturaleza nos hace que nos cueste, pero, Señor, pedimos por tu dirección, por tu sabiduría, por tus fuerzas, por tu paz, para que nosotros podamos, Señor, pedir perdón, pero asimismo otorgar perdón cuando nos lo piden. Y que podamos caminar así, Señor, y como hermanos que lo podamos hacer continuamente. Ayúdanos, Señor, a poderte agradar a ti en todo lo que hacemos. Y yo sé que es algo que tú haces, Señor, que aquí te agrada. Y también tu palabra dice que si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Y, Señor, yo quiero ser perdonado por ti, porque peco constantemente y necesito tu perdón constante. Entonces yo quiero, Señor, también dar ese perdón para así yo ser perdonado por ti, porque te necesito a ti, necesito tu perdón y necesito que seas tú trabajando en mi vida.
Ayúdanos, Señor. Yo oro por cada uno de los que estamos acá, para que nos ayudes, para que nos des las fuerzas, para que nos des esta fortaleza, para que nos ayudes y nos des la paz para poder actuar de esa manera. Te necesitamos, Dios. Y gracias, Padre. Gracias por tu amor. Perfecto amor. Gracias, Señor. Y gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo, por esta reunión con mis hermanos. Llegamos con bien a nuestros hogares. Que podamos hablar de ti, Señor. Que podamos contar de ti. Porque tú eres lo mejor que nos ha sucedido. Gracias, Señor. Llegamos con bien a nuestros hogares una vez más. Y que esta semana sea excelente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Con eso vamos a estar terminando nuestra reunión. Saluda a las personas que están cerca de ti. Diles qué bueno que pudiste venir este día a la iglesia y que juntos pudimos adorar a nuestro Dios. Y qué gusto habernos visto una vez más. Dios te bendiga. Amén. Amén.